Este segundo módulo de formulación de proyectos, lo que hoy vamos a ver es cómo construir objetivos generales, específicos, metas e indicadores, y vamos a ver un ejemplo muy concreto de formulación de proyectos que ya les envié a sus correos para que puedan revisarlo luego, pero lo vamos a ver igualmente aquí en la pantalla. Vamos directo. Vamos a regresar a lo que es la identificación del problema, eh, porque eso va a determinar cómo elaborar nuestro objetivo. Por lo tanto, si vemos aquí en este mapa de conceptos que están en la pantalla, vemos que está marcado con un color muy oscuro, la frase alta tasa de accidentes en la intersección. Y les digo desde ya de que ese es el problema. Y vamos a ver que lo que sigue en adelante, lo que se está desarrollando, son las consecuencias de este problema. La alta mortalidad, gran número de heridos, grandes daños a la propiedad, descontento de la autoridad comunal, y así luego se van desarrollando otros niveles de consecuencias, que pueden existir niveles de primera, segunda, tercera generación o categoría, o ustedes pueden determinar que sean de solo una directamente. Denme un segundito. Por lo tanto, ustedes determinarán cuáles son las consecuencias que van a ser más relevantes para el problema que han identificado, y si es que esas consecuencias son relevantes al momento de identificar qué es lo que van a querer trabajar. Pero siempre va a ser muy importante que ustedes identifiquen las consecuencias, porque parte del diagnóstico que se realiza en un proyecto incorpora las consecuencias y el problema, pero al mismo tiempo también incorpora las causas. Por lo tanto, hay que identificar muy bien y hay que hacer el trabajo de identificación de causas, problema y consecuencias. No era al azar que les haya presentado en la clase anterior el árbol de problemas, porque ese árbol de problemas va inserto dentro de alguna sección de los proyectos, que es el diagnóstico o identificación de los problemas. Y acá vemos que existen también causas que pueden ser de primera, segunda, tercera generación, y vemos que de abajo hacia arriba hay algunas que están en un color más claro que dice imprudencia de los conductores, imprudencia de los peatones o no hay señal de prioridad. Esas tienen unas flechitas que están conectadas con otras y que son las que están más oscuritas, y esa relación indica que existe una causal original que tiene un impacto en una causal más directa del problema. Es decir, si vemos la primera del costado izquierdo que dice imprudencia de los conductores, que tiene una flechita que está conectada con la que dice exceso de velocidad de los vehículos, vemos que estas dos causas están conectadas y están directamente relacionadas entre sí, y además con el problema que es la alta tasa de accidentes en la intersección. Por lo tanto, podemos identificar diferentes causas y ver cuáles son las que tienen, tienen mayor preponderancia, pero si notamos en ese primer ejemplo, el exceso de velocidad de los vehículos tiene una causa que es la imprudencia de los conductores. El exceso de velocidad de los vehículos no se da simplemente porque los vehículos son rápidos, se da porque hay una persona detrás que está manipulando el vehículo, y por eso son los conductores los que tienen un gran incidencia en ese exceso de velocidad. Y por otro lado, vamos a ver también el otro cuadrito que también está conectado al de exceso de velocidad de los vehículos, que está también ahí al costado izquierdo, que dice gran distancia a semáforos, aguas arriba y abajo. Esto también tiene que ver con el exceso de velocidad de los vehículos, que a mayor distancia entre un semáforo y otro hay mayores probabilidades de que el conductor o conductora acelere entre un semáforo y otro. Por lo tanto, esa gran distancia o la cantidad de objetos o señalización que vayan a disuadir el aumento de la velocidad, eh, va a ser causal también de si es que existe un exceso o no de velocidad de los vehículos. Por lo tanto, vemos que
una sola causal tiene dos originarias que inciden en que exista este exceso de velocidad, y este exceso de velocidad impacta directamente en la alta tasa de accidentes de la intersección. Por lo tanto, cuando hagamos el ejercicio de hacer un diagnóstico de un problema, hay que identificar muy bien el problema y sus consecuencias, pero hay que concentrarse muchísimo, muchísimo más y relacionar muy bien las causas para ver qué es lo que podemos hacer directamente. Y así, por ejemplo, de todas estas causas del problema que están aquí, podríamos estar trabajando proyectos para cada una de estas causas o un proyecto en general, lo que sea. Por ejemplo, vamos a ver que en el costado derecho de este mapa dice, hay un recuadro que dice no hay semáforo. Y para quienes siguen las noticias de San Fernando, sabrán que en la salida sur de San Fernando, cerca de donde está el líder, durante mucho tiempo la gente de los barrios que eran colindantes o cercanos a el líder estaban reclamando de que había muchos accidentes, y eso se daba porque no existía un semáforo. Por lo tanto, se tuvo que elaborar un proyecto, conseguir financiamiento, realizar la instalación, ver el periodo de prueba del semáforo, etcétera, y se hizo solo un proyecto para ese semáforo, y ese semáforo ayudó a disminuir la tasa de accidentes de la intersección, o esperamos que así lo sea, porque se instaló hace muy poco, pero se tiene que estar evaluando y probablemente exista una disminución de la tasa de accidentes justo en ese sector a causa de que existe un semáforo que señaliza y que prioriza el tránsito de peatones por sobre los vehículos, y también esas pistas de vehículos también han disminuido su velocidad a causa de este semáforo. Entonces, la primera causa o sea, una de las causas que les mostraba al costado derecho, que dice gran distancia a semáforos, y la segunda, que no hay semáforo, esas dos están relacionadas y que con un solo proyecto están intentando solucionar esa problemática. Por lo tanto, aquí tenemos el mapa completo de causas, problemas, consecuencias que van a tener que estar descritos en el diagnóstico o la identificación de un problema dentro de un proyecto. Por lo tanto, hay que estudiarlo muy bien. Hay algunas que quizás no vale la pena mencionarlas en el diagnóstico, pero que igual es relevante tenerlas en consideración a la hora de elaborar alternativas de solución para nuestro problema. Pero es importante tener en consideración todos estos factores porque nos van a ayudar a sumergirnos en la complejidad de lo que es elaborar un proyecto que tiene múltiples causas, múltiples consecuencias, y que necesitan de una solución rápida y eficaz. Ahora, para poder em, trabajar en un proyecto y ya metiéndonos directamente en la elaboración de un proyecto, lo primero que leen las personas a la hora de tomar un proyecto es el objetivo general, es qué es lo que se va a hacer. Y habitualmente se tiende a dejar el diagnóstico para después, y en los proyectos se estructuran objetivos generales, específicos, beneficiarios, y después va el diagnóstico. Ahora, en general los proyectos debiesen ir primero con un diagnóstico, y luego de que está el diagnóstico elaborado, vemos, bueno, vamos a hacer esto. Pero en general los proyectos de fondos concursables, de licitaciones, de lo que sea, van primero con el objetivo general. Em, pero todo tiene que partir desde el diagnóstico. El proceso de razonamiento lógico para la elaboración de un proyecto debe partir desde la realización de un diagnóstico. Entonces, cuando pensemos en el objetivo general, hay que tomar en cuenta de que estos objetivos corresponden a la finalidad del proyecto, o en el caso de una planificación de una organización, pero estamos hablando de proyectos. Por lo tanto, el objetivo general corresponde a lo que queremos lograr con este proyecto. No señalan resultados concretos ni directamente medibles por medio de indicadores, pero sí que expresan el propósito central del proyecto. Tienen que ser coherentes con la misión de la organización, es decir, si somos una organización que ve temas de muertes por accidentes viales, o vemos muertes en general en la vía pública, claro que nuestro proyecto que tiene que ver con con disminuir la tasa de accidentes va a tener sentido, pero si somos una organización que lo que quiere es superar el hambre
y estamos trabajando en un proyecto para poner un semáforo, no tiene relación con nuestra organización, a no ser que nuestra organización esté dentro de el contexto, el ámbito o la zona en la que se producen esos accidentes. Pero en general, lo ideal es que las organizaciones elaboren proyectos que estén relacionados con su misión organizacional. Ahora, para tener en cuenta, el objetivo general se concreta en objetivos específicos, se desagrega. Por lo tanto, un objetivo general tiene que ser lo suficientemente general como para que identifiquemos qué es lo que vamos a lograr una vez se haya desarrollado nuestro proyecto. Vamos a ver un ejemplo directamente que les voy a compartir acá en la pantalla. Ujujú. Voy a bajar un poquitito. Vemos aquí que el objetivo general que está en la pantalla dice desarrollar operativos de salud preventiva focalizando el trabajo en hombres entre 18 y 29 años de la región de los lagos, específicamente en las comunas de Puerto Montt, Osorno, Frutillar, Ancud y Castro, para la prevención de enfermedades transmisibles y adquiridas, implementando el modelo de búsqueda y manejo activo de casos. Es decir, lo que queremos es desarrollar operativos de salud preventiva en hombres de tal edad, de tal lugar, para la prevención de enfermedades transmisibles y adquiridas. Por lo tanto, nuestro objetivo general tiene que ser así de general. Luego vamos a ver en los objetivos específicos que se desarrollan otros objetivos que están relacionados al proyecto, pero lo que queremos al final de nuestro proyecto es haber desarrollado operativos de salud preventiva para hombres jóvenes de 18 a 29 años. Por lo tanto, el objetivo general tiene que ser así, lo suficientemente general para que la gente entienda qué es lo que queremos lograr. Y luego, criterios para redactar objetivos generales. Uno, se redactan comenzando con un verbo en infinitivo, analizar, formular, generar, diseñar, que indique la acción que se ha de llevar a cabo. En Google, si ustedes ponen en el buscador verbos para objetivos generales, les van a salir muchos documentos, ejemplos e indicaciones para redactar objetivos generales. Por lo tanto, si es que quieren buscar cuáles son esos verbos en infinitivo, hay un montón de documentos que pueden googlear y que van a encontrar que les va a ayudar. Hay algunos que tienen categorizaciones, si son verbos de acción, de investigación, si son verbos de intervención, etcétera. Pueden revisar, hay un montón de ejemplos para eso. Segundo, debe estar dirigido directamente a la solución del problema. Tercero, debe ser factible de alcanzar, es decir, tiene que ser realizable. Hay muchos objetivos generales que son demasiado amplios y eso complica un poco la ejecución de los proyectos. La idea es que los proyectos tengan ejecución rápida y no que sean a muy largo plazo. Cuatro, deben ser claros, evitar la ambigüedad, es decir, ir directamente a lo que quieren lograr. No necesitamos explicar cómo vamos a llegar a, solo necesitamos decir, vamos a hacer esto, nada más. Quinto, definir la población beneficiaria. Como vimos en el ejemplo, dijimos puntualmente hombres entre 18 y 29 años. Y luego la recomendación 6 es localizarlo en un territorio si fuera el caso. En el ejemplo está localizado en las 4 o 5 comunas de la región de los lagos donde se iba a realizar ese proyecto. Y 7, determinar un tiempo estimado de la intervención. El objetivo general que les mostré no cuenta con un tiempo estimado, pero lo ideal es que cuente con un tiempo, de modo que las personas que lean un proyecto sepan cuánto va a tomar, porque yo puedo poner que voy a hacer estos operativos preventivos de salud, pero puede ser mucho tiempo, puede ser siempre, puede ser permanente. Entonces la idea es dejar un tiempo estimado. Em, una última recomendación, aquellas expresiones que no indiquen claramente lo que se va a realizar en el proyecto se tienen que evitar en los objetivos, tanto en el general como en los específicos.
Por ejemplo, los términos adecuado, bien hecho, lógico, útil, pueden ser interpretados de muy diferentes maneras y por lo tanto la idea es no utilizarlos porque al dejar ciertos conceptos a la interpretación es que la gente no logra comprender efectivamente qué es lo que queremos lograr con nuestro proyecto. Por lo tanto, necesitamos dejar nuestro objetivo general muy, muy, muy claro, que cualquier persona que lo lea sepa qué es lo que se va a realizar y evitar todos los conceptos que generan ambigüedad o que están basados en otros criterios. Es decir, el concepto adecuado puede tener criterios, podemos definir algunos criterios para determinar qué es lo que es adecuado, pero el concepto adecuado no tiene que ir en el objetivo general, porque en el objetivo general no podemos definir qué entendemos por adecuado o adecuada. ¿Ok? Entonces hay que evitar esos conceptos que puedan ser ambiguos o que requieran de una definición para poder comprender qué es lo que queremos decir. Ejemplos de un objetivo general, además del que ya les mostré, hay otros que dicen que quieren aumentar la asistencia escolar de estudiantes del Liceo A23 de la comuna de Santa Cruz. Ya sabemos que el A23 es el Neandro Schilling de acá de San Fernando, pero le cambié la comuna en un 30% durante el año escolar 2021. Es decir, lo que queremos es algo muy específico, aumentar la asistencia escolar el grupo de estudiantes de un solo liceo, de una sola comuna, con un número, un monto. Queremos aumentar la asistencia en un 30%. Es decir, ya sabemos de que existe un dato base que es la asistencia del año 2020 y queremos que en el 2021 esa asistencia haya aumentado un 30%. Otro ejemplo de objetivo general, mejorar el estado de salud oral de la población beneficiaria del programa adulto mayor de la comuna de Lolol y Constitución. No tiene nuevamente un tiempo, ideal de que tenga un tiempo, pero no es una exigencia tan específica, lo que sí cumple con tener un verbo, sabemos cuál es la población, sabemos qué es lo que queremos hacer, que es mejorar el estado de salud oral. ¿Cómo se mejora el estado de salud oral? Lo vamos a ver, lo podemos ver en los objetivos específicos. O en el caso del otro ejemplo, ¿cómo se aumenta la asistencia escolar? Se ve a través de los objetivos específicos, pero muy conscientes de que el objetivo general tiene que dar la idea general de qué es lo que queremos lograr. Una visión de los objetivos, el objetivo general lo que realiza es aporte, lo que quiere expresar es cuál es el aporte de tu proyecto. Y los objetivos específicos son los productos o cuáles son las líneas específicas o el detalle de cómo vamos a lograr realizar ese aporte. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos específicos, ya están basados en el objetivo general y como nuestro proyecto busca lograr algún cambio, necesitamos elaborar objetivos específicos que nos dirijan a la acción. Así como el objetivo general estamos pensando en la solución de un problema, el objetivo específico es decirnos, ok, para hacer eso vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco acciones. Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos específicos, la idea es que sean objetivos pequeños para poder alcanzar el éxito a corto plazo y nos va a dar a nosotros y a nuestras organizaciones el entusiasmo, experiencia y credibilidad para seguir conquistando objetivos que sean más ambiciosos. Pero la idea es que los objetivos específicos sean de rápido alcance. Ahora, cuando digo rápido, rápido es un término ambiguo, pero la idea es que eh, si definamos que rápido puede ser, por ejemplo, si es que lo que queremos es construir una cancha de voleibol, sabemos que una cancha de voleibol no se construye en una semana. Por lo tanto, un objetivo específico puede ser construir una cancha de voleibol, pero sabemos que va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, nuestro proyecto va a ser muy grande. Eh, Segundo, la claridad de nuestro objetivo es tan importante que muchas veces determina si se logra o no el apoyo financiero y técnico por parte de financiadores. Es decir, el objetivo general nos da el mapa, pero los objetivos específicos que nos indican cuáles son los pasos que vamos a realizar, a veces las personas o las instituciones que financian se fijan en los objetivos específicos para saber si es que la inversión que van a realizar
tiene sentido o está relacionada directamente con el logro de ese objetivo general. Así, por ejemplo, si es que uno de los objetivos específicos es construir una cancha de voleibol, si el proyecto lo presentaron al Ministerio de Agricultura, puede que el Ministerio de Agricultura no vea directamente cuál es el beneficio de em, construir una cancha de voleibol. Puede que tenga sentido si es que en el diagnóstico está relacionado, por ejemplo, que existe una alta tasa de enfermedades cardiovasculares de las personas que trabajan en la zona agroindustrial, por lo tanto necesitamos aumentar la actividad física de las personas que trabajan en este sector y por eso vamos a construir una cancha de voleibol. Entonces, el diagnóstico que realizamos con los objetivos tienen que estar lo suficientemente claros y conectados para que quienes financian digan, ah, sí, Ministerio de Agricultura entiende que efectivamente si hay que construir una cancha de voleibol, entonces el dinero que van a estar invirtiendo tiene sentido. Pero el Ministerio de Agricultura puede decir, bueno, pero la cancha de voleibol quizás no es algo que yo tenga que financiar, porque esto es un tema de salud. La cancha de voleibol va a beneficiar a la salud de esas personas. Por lo tanto, debiesen presentarlo al Ministerio de Salud y no al Ministerio de Agricultura. O podemos hacer que se lo presentamos al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud y al Ministerio del Deporte y tenemos tres socios financiadores. Y es mucho más fácil que nos financien una cancha de voleibol para nuestra organización, si es que, o para nuestro proyecto, para las personas que queremos beneficiar, si es que dividimos ese financiamiento y vemos cuáles son todos los beneficios de tener una cancha de voleibol. Por eso un buen diagnóstico con buena identificación de causa y buena identificación de consecuencias nos van a ayudar a montar una estrategia también que tenga sentido porque los problemas no son unidimensionales, son multidimensionales siempre y así como una cancha de voleibol puede beneficiar a las personas que trabajan en la zona agroindustrial, que son las personas que tienen que ser beneficiarias del Ministerio de Agricultura, como es un problema de salud, tenemos que relacionarlo al Ministerio de Salud y como la solución está ligada a un deporte, tenemos que relacionarlo al Ministerio del Deporte. Entonces, esos tres niveles ya sabemos que una misma solución puede estar vinculada a tres instituciones o tres sectores que nos pueden ayudar a conseguir una solución. Ahora, última cosa sobre los objetivos específicos. Idealmente estos especifican lo que queremos cambiar en cuánto, por quién y cuándo. Es decir, responder a cuatro preguntas muy específicas. ¿Qué, cuánto, quién y cuándo? Eso tiene que ir en un objetivo específico. Criterios para redactar un objetivo específico. El objetivo debe ser específico, es decir, deben ser muy claros. Si nuestro objetivo general era claro, el objetivo específico es más claro todavía que el objetivo general. Necesitamos responder al qué, cuánto, quién y cuándo. Ya se los había comentado. Segundo, debe ser medible, preferiblemente en términos cuantificables, es decir, en números. ¿Qué es lo que consideramos como un éxito? ¿Cómo podemos medirlo? Por ejemplo, si uno de mis de objetivos específicos era construir una cancha de voleibol, sabemos que podemos medir el éxito de nuestro proyecto si es que esa cancha se construyó o no. Y es muy simple, porque queríamos construir solo una cancha de voleibol. Por lo tanto, ¿es medible? Sí, porque hay un indicador numérico. Existe el número uno, una cancha de voleibol. Cuando decimos construir canchas de voleibol, no tiene número. Necesitamos ponerle numeración a lo que estamos trabajando. Se me salió esto. Tenemos que dejar en claro qué es lo que qué es lo que queremos lograr a través de una numeración. Diego, estoy haciendo una capacitación, te llamo a las 11. Tercero, el objetivo debe ser alcanzable, es decir, tiene que ser realista. Es políticamente factible, es prácticamente factible, es realizable. ¿Quiénes son las personas aliadas, personas que se oponen a nuestro proyecto? Por eso el mapa de identificación de actores es importante también a la hora de realizar nuestro proyecto porque tenemos que medir, tenemos que analizar si es que nuestro proyecto lo vamos a poder hacer o no.
Por lo tanto, cuando hablamos de si nuestro proyecto es alcanzable o no, los objetivos también tenemos que medir en cuanto a su posibilidad de logro. Por lo tanto, si es que lo que queremos es construir una cancha de voleibol, pero sabemos que tenemos todo en contra porque no nos van a apoyar desde el municipio, no nos van a ceder un terreno, no nos van a nada, ya sabemos que probablemente no vamos a poder hacer la cancha de voleibol. Pero quizás otros objetivos específicos sí los vamos a poder lograr. Entonces, hay que medir los objetivos específicos por separado. No porque un objetivo específico se caiga, el resto del proyecto se va a caer. Entonces hay que ser muy criteriosos y criteriosas en identificar si es que nuestro objetivo específico es específico o es general. Porque si es que nuestra organización lo que quería era construir una cancha de voleibol y justificamos la construcción de la cancha de voleibol con otras cosas y adornamos para que parezca de que en realidad la cancha de voleibol es una herramienta para solucionar un problema, pero en realidad lo único que queríamos era construir una cancha de voleibol, en realidad ese proyecto no tiene sentido. Entonces siempre hay que medir si es que las alternativas de solución que tenemos son realmente alternativas y no son una exigencia y no son un deseo. Por lo tanto, tienen que estar relacionados a las causas o consecuencias de una problemática. Cuarto, el objetivo específico debe ser realista, es decir, si el objetivo es alcanzable por los miembros de la organización, si es que los fondos con los que contamos son suficientes para cubrir ese objetivo y si es que nos queda financiamiento también para cubrir los otros objetivos específicos o podemos trabajarlos todos en conjunto en razón del presupuesto que tenemos o qué clase de presupuesto necesitamos para realizar nuestro objetivo, es decir, si es que teníamos el objetivo 1, que es realizar una cancha de voleibol y puede que nuestra organización cuente con el financiamiento, pero tenemos como objetivo 2 comprar equipamiento y como objetivo 3 es realizar, no sé, ponerle iluminación, porque puede que la cancha de voleibol esté a la intemperie o puede que la cancha esté en un espacio cerrado y necesite iluminación, audio, medidas de seguridad, etcétera. Entonces, cada vez que pensemos en un objetivo, hay que ver si es que es realista o no, si es que contamos con los fondos y si es que no contamos con todos los fondos, bueno, ¿qué necesitamos hacer para conseguirlo? ¿Es realista conseguir, no sé, 150 millones de pesos para construir una cancha de voleibol? Eso es lo que son preguntas que nos tenemos que realizar. Quinto, debe tener una duración, es decir, un periodo de tiempo para que se realice. Y sexto, debe ser preciso, es decir, contemplar solo un aspecto del problema o un aspecto de la solución. Ejemplo de objetivos específicos. El primero, educar a las mujeres gestantes respecto a la importancia de la boca sana desde temprana edad en sus hijos y la responsabilidad que les cabe en esto. Un segundo ejemplo, mejorar las prácticas de autocuidado en salud oral en los distintos grupos etarios definidos en el proyecto durante 6 meses. Así como, por ejemplo, ya, el objetivo 2 tenía que ver con uno de los objetivos generales que vimos aquí, el de abajito, que dice mejorar el estado de salud oral de la población beneficiaria del programa adulto mayor de las comunas de Lolol y Constitución. Entonces, uno de los objetivos específicos que definimos es mejorar las prácticas de autocuidado de salud oral en los distintos grupos etarios definidos en el proyecto durante 6 meses. Es decir, vamos a mejorar las prácticas en 6 meses de esas personas que van a ser beneficiarias. Ahora, en general, estos objetivos específicos dicen muy poco, porque no alcanzan a contemplar las 4 preguntas que hay que responder, que es el qué, el cuánto, el quién y el cuándo. Entonces, tomen estos ejemplos de objetivos específicos, pero piensen que les falta información siempre. Por lo tanto, no los tomen como ejemplos para construir, sino que tómenlos como ejemplos de lo que es una base, pero no está realmente completo. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de seguir avanzando? No, por lo menos yo no. Gracias. Súper. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? No, bien, vamos a ver Por acá no. los objetivos específicos que teníamos en el ejemplo de proyecto que les compartí.
Objetivos específicos. Para desarrollar estos operativos de salud, vamos a ver que uno de los objetivos específicos es capacitar a los equipos de la organización y del servicio de salud o de otras instituciones asociadas al proyecto. Les vamos a capacitar. El segundo, vamos a acercar y ofrecer esos exámenes ambulatorios a los hombres que cumplen con el criterio de definición de público objetivo. Y tercero, vamos a pesquisar y vincular a esas personas con sus nuevas enfermedades a los servicios de salud especializados para la atención clínica y provisión farmacológica. Es decir, tenemos tres niveles de acción. Uno es capacitación, el segundo es realización de los operativos y el tercero es vincular a la persona con un servicio de salud. Por lo tanto, el objetivo general, que es desarrollar operativos de salud preventiva para la prevención de enfermedades transmisibles y adquiridas, tiene que cumplir con ciertos criterios. Si es que vamos a hacer operativos de salud preventiva, no podemos hacer solo el operativo y decirle a la gente, sí, no, usted está súper bien, o a usted debiese ir a ver a un nutricionista. No basta con decirles, hay que realizar la vinculación y por eso tiene que haber un paso de acción muy concreto para que efectivamente las personas puedan prevenir ciertas enfermedades. Por lo tanto, estos tres objetivos específicos cumplen con la idea central de desarrollar o desmenuzar qué es este objetivo general, que es desarrollar operativos de salud para la prevención de enfermedades. Y lo vamos a hacer de esta forma, con una capacitación, los operativos y la vinculación de las personas. Vamos a ver aquí en el proyecto, antes de seguir con el resto de los conceptos, que en general los proyectos piden una descripción de la población objetivo beneficiaria de nuestro proyecto, donde existe un número. Aquí la estimación de personas a alcanzar dice 150, pero hay una descripción más específica, más conceptual de quiénes son estas personas. Y vamos a decir que en la región hay alrededor de 828.000 habitantes, de los cuales 409.400 son hombres, bla, 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 y luego vamos desarrollando datos. De acuerdo a la encuesta CACER del 2017, tanto porcentaje de la población nacional reportaba X situación. Al 31 de diciembre del 2018, la población con alguna enfermedad está bajo control, llegó a 1.540 personas, más de la mitad de ellas reciben tratamiento en el hospital de Puerto Montt, bla, 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 bla. Los hombres jóvenes sufren distintos tipos de vulnerabilidad, por un lado se enfrentan a distintos tipos, bla, 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 bla. Y vamos desarrollando quiénes son las personas a las que vamos a ayudar y de repente podemos justificar por qué estamos escogiendo este grupo de población a partir de estas características, pero también con algunos objetivos más globales. Por ejemplo, aquí dice que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo como a su familia la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda de las Naciones Unidas, señalan la importancia de la protección social, en específico la meta 1.3, que indica poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas para la protección social para todos. Entonces, hay algunas cosas que son más conceptuales, como esto, que tiene que ver con cómo relacionamos los derechos humanos o los objetivos de desarrollo sostenible con esta población beneficiaria, pero siempre es muy importante determinar quiénes son, qué características tienen, por qué escogimos a esta población beneficiaria, qué vulnerabilidades tienen estas personas para que eh, decidamos ayudarla. Ahora, luego el identificar a la población objetivo no es lo mismo que diagnosticar o identificar el problema. Por ejemplo, es aquí donde tenemos que identificar las causas, problemas y consecuencias de este grupo en específico. Es decir, las causas, problemas y consecuencias no van en la descripción de la población objetivo. Aquí solo estamos describiendo características generales de las personas, es decir, cuáles son los mínimos comunes que tienen estas personas y que vamos a ayudar. En el caso del diagnóstico, vamos a ir directamente a las causas, problemas y consecuencias, así como en el mapa que les mostraba al inicio de la clase de cómo identificamos cuáles son las causas y consecuencias. Eso tiene que ir aquí escrito, desarrollado parafraseadamente. Y por último,
También nos piden habitualmente una localización de la iniciativa, es decir, nos preguntan específicamente dónde vamos a realizar estas actividades, y aquí dice que se espera llegar a las comunidades de las provincias de Yanquihue, Osorno y Chiloé, específicamente en tales comunas, y vamos a realizar estos operativos de salud en las plazas de las ciudades, en instituciones de educación superior o en centros de esparcimiento que convoquen a adolescentes y jóvenes, porque nuestro público objetivo son jóvenes de 18 a 29 años. Por lo tanto, la localización de nuestra iniciativa tiene que estar en vinculación con dónde se desenvuelven las personas de estas edades. Ok, vamos entonces ahora con esta segunda parte, que es un poquito más compleja, pero que eso no significa que no la vayamos a comprender, que es identificar o diferenciar resultados de productos de metas. Tienen distintas concepciones. Cuando hablamos de estos tres conceptos, parecen estar relacionados, están relacionados, pero no son lo mismo. Cuando hablamos de resultados y de productos y de metas, podemos escoger uno de estos tres, podemos escoger dos de estos tres o podemos escoger los tres, pero lo importante es tener al menos uno de ellos dentro de la elaboración de nuestro proyecto. Vamos con las metas. Una meta puede ser considerada como la cuantificación de un objetivo, es decir, en el proyecto que les acabo de presentar, que queríamos lograr trabajar con 150 hombres, nuestra meta puede ser captar a 150 hombres jóvenes que quieren realizarse este examen. Ahora, puede ser también el referente para comparar el rendimiento de tus actividades o el resultado de ellas con respecto a niveles óptimos, pero ¿de dónde vamos a obtener las metas? Las metas deben ser alcanzables dentro de lo que hemos pensado como proyecto, por lo tanto, deben contrastar los recursos con los que cuentan con el tiempo y otras condiciones que puedan afectar al logro de esas metas. Una técnica para la fijación de las metas es ver la historia estadística, archivos, tendencias, estudios, entre otras fuentes que sean de verificación del proyecto. Es decir, la idea es recoger toda la información de nuestro proyecto y ver si es que hemos logrado lo que nos hemos propuesto inicialmente. Y pueden estar expresadas las metas en los objetivos específicos de nuestro proyecto, porque los objetivos específicos tienen que considerar un cuánto. Por lo tanto, esos cuantos pueden ser las metas de nuestro proyecto. Ejemplos de metas: reducir el porcentaje de hogares que viven en hacinamiento al 10,3% a nivel nacional y rural al 13,4%. O alcanzar una tasa neta de asistencia en ciencia media del 80%. Aumentar el contingente policial en un 25%. Las metas son si es que vamos a alcanzar esto en un porcentaje, y así es muy fácil de identificar una meta. Cuando hablamos de metas es fácil poder relacionarla directamente a un porcentaje. Si es que hay un porcentaje, es muy fácil de que logremos relacionarlo con una meta. Ok, veo un porcentaje que está dentro de un objetivo, ok, esto es una meta. Esto es algo que esperamos conseguir. La meta está relacionada directamente a un factor numérico. Eh, Se me olvidó definir resultados y productos, pero pensemos, ok, tenemos las metas, voy a modificar la PPT y les voy a mandar la nueva versión con la definición de resultados y productos. Los productos son los resultados concretos que vamos a lograr después de el proyecto. No todos los proyectos tienen productos. Por ejemplo, si mi proyecto lo que va a hacer es construir 150 cajas de mercadería, los productos son 150 cajas de mercadería. La meta puede ser, logramos entregar el 100% de las cajas de mercadería. Entonces, así ya tenemos una diferencia entre un producto y una meta. Los productos son los resultados tangibles, específicos, y las metas son el nivel de alcance o el nivel de desarrollo o, resultado, o de logro que tenemos de respecto de los productos. Y los resultados son también un tipo de medición que puede estar relacionado a los productos, las metas, pero también en torno a resultados intangibles, o sea, a medidas intangibles. Por ejemplo, si nuestro objetivo específico decía capacitar a profesionales de salud, un resultado es si se hizo la capacitación o no. Entonces,
puede tener igualmente un indicador numérico. Siempre los resultados, productos o metas tienen un indicador numérico, pero los resultados los podemos determinar a partir de si es que logramos o no logramos, los productos, si es que logramos, cuánto logramos de lo que teníamos pensado inicialmente, y la meta es respecto de ese cuánto logramos o de los resultados que planteamos en cuantificación numérica, en porcentaje, si es que logramos el 100% menos o más de lo que nos habíamos propuesto inicialmente. Por lo tanto, los resultados, productos y metas están interrelacionados entre sí, pero tienen una distinta forma de relacionarse o de identificarse dentro de un proyecto. Así, por ejemplo, vamos de nuevo a nuestro ejemplo de proyecto. Vemos que este proyecto tiene resultados esperados y metas, no tiene productos. ¿Por qué no tiene productos? Porque los operativos de salud en general no tienen un producto de salida, pero sí tenemos resultados esperados, que es algo que esperamos realizar, y tenemos metas porque lo podemos cuantificar, pero no hay un producto, no les vamos a entregar cierto producto en específico, a no ser de que lo determinemos, porque por ejemplo podríamos entregarles folletería, podríamos entregarles herramientas de prevención para ciertas enfermedades, etcétera. Pero en este proyecto no está contemplado eso, solo están contemplados algunos resultados esperados, entonces tenemos que, respecto de nuestro objetivo específico uno, que el objetivo específico uno era capacitar a los equipos de la Fundación, Servicio de Salud, bla, 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 bla. Uno de nuestros resultados esperados es que 10 profesionales de salud de la Fundación y del Servicio de Salud están capacitados en la búsqueda y manejo activo de casos. Y la meta es que el 90% de los profesionales completaron el curso y tienen certificado de capacitación. Entonces sabemos que ambos tienen un factor numérico. El resultado esperado, tenemos 10 profesionales que esperamos se capaciten, y nuestra meta es que al menos el 90% de quienes esperamos que se capaciten realmente lo hagan. Por lo tanto, la meta la podemos definir a partir del resultado esperado. O en el caso de que, digamos aquí, vamos a repartir 1000 volantes, la meta que tenemos que podemos plantear es: vamos a entregar o esperamos entregar el 75% de los volantes, es decir, 750 volantes. Por lo tanto, el resultado esperado tiene un factor numérico, y la meta la construimos a partir del resultado esperado, o construimos la meta a partir del producto. Hay algunos proyectos que solo plantean resultados esperados, algunos proyectos que plantean metas, algunos proyectos que plantean también productos, pueden plantear los tres en conjunto, pero eso no significa de que en todos necesitamos identificar los tres. En algunos casos pueden identificarse solo dos o solo uno, pero va a depender de cómo esté establecida las exigencias de nuestro proyecto. Seguimos entonces. Indicadores. Los indicadores también son parte de los proyectos, y son herramientas cuantitativas o cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, estamos hablando de números, de numerología, de qué es lo que estamos logrando. Y lo cualitativo tiene que ver con los aspectos que están inmersos dentro del contexto del indicador, que muestran indicios o señales de una situación. Eh, Ahora, estos indicadores brindan una señal relacionada con una única información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro contexto. Cada indicador brinda información relevante y única respecto a algo. Una señal es un signo, un símbolo que debe ser interpretado de una única manera, dado que tiene un solo objetivo. Un ejemplo de indicador es la luz roja de un semáforo, que tiene como objetivo indicar cuándo un automóvil debe detenerse. Y es algo que el semáforo quiere mostrar. Es decir, el semáforo tiene tres tipos de luces, o los básicos tienen tres tipos de luces: verde, amarillo y rojo, y todas las personas hemos aprendido en algún minuto que una luz roja quiere decir deténgase. Por lo tanto, em, la luz roja en un semáforo sabemos que indica solo una cosa, no indica otra cosa. La luz roja de un semáforo solo indica que hay que detenerse, no tiene otro significado. Por lo tanto, los indicadores tienen un único significado. Sin embargo,
en otros contextos, las mismas luces con los mismos colores tienen un distinto significado. Por ejemplo, en un debate, en los debates también se ponen luces con colores verde, amarillo y rojo, pero que van diciendo, que te van indicando cuándo se acaba el tiempo. Verde es que tienes suficiente tiempo, amarillo es que se te está acabando el tiempo y rojo indica que se acabó tu tiempo. Por lo tanto, la misma luz roja en distintos contextos significan cosas distintas, pero tienen un único significado en ese contexto. En el contexto de la convivencia vial, un semáforo con una luz roja indica deténgase. En el contexto de un debate, una luz roja indica se acabó tu tiempo para expresar tu opinión. Por lo tanto, los indicadores tienen un objetivo concreto y dado que es único, la información relacionada con el indicador también es única. Ahora, para los proyectos, los indicadores, hay distintos tipos de indicadores. Hay indicadores que, como vemos en la parte superior, pueden estar relacionadas a procesos, productos o resultados, y esos indicadores pueden estar construidos a partir de un subnivel, que pueden ser de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Y vamos a revisar las definiciones de cada uno de ellos. Cuando hablamos de indicadores de proceso, son las actividades relacionadas con la ejecución y la manera de efectuarlas para producir un producto, por ejemplo. Estos indicadores permiten observar el cómo se están realizando las actividades. Es decir, cuando hablamos de proceso, cuando alguien realiza hace pan amasado, por ejemplo, sabemos que el pan amasado tiene una receta y que tiene pasos para realizarse. Entonces, hay indicadores que nos van a ayudar a identificar si es que durante la ejecución del pan amasado logramos lo que se tenía que lograr según la receta. Si la receta dice haga el pan amasado con agua tibia y usted lo hizo con agua fría, un indicador para ver si es que efectivamente lo hicimos con agua fría o agua tibia puede ser cuánto sube el pan. Y sabemos que a partir de cuánto sube el pan puede estar relacionado a si es que se hizo con agua fría o agua tibia. O también puede estar relacionado a si es que usamos levadura o no, o utilizamos suficiente levadura o no, o puede ser otro indicador. Pero lo importante es que el indicador tiene que estar relacionado al proceso, es decir, si es que en los pasos para lograr el objetivo se ha realizado lo que se tiene que realizar. Por lo tanto, está relacionado a el cómo se están realizando las actividades. Segundo, en el caso de los indicadores relacionados a productos, se refieren a los servicios producidos o los servicios entregados. O sea, por ejemplo, aquí dice cantidad de personas atendidas por el programa de salud dental. Cuando hablamos de producto es lo que el número de salida. La cantidad de personas atendidas en el programa de salud mental son 300 personas. Eso no quiere decir de que las 300 personas hoy en día cuenten con una buena salud mental, pero 300 personas fueron atendidas por el programa de salud mental, independiente de si es que algunas siguieron, no siguieron, se fueron, no volvieron más, o su problema es tan grave que en realidad solo se le pudo dar cierta atención, pero tuvo que ser derivada, pero al menos 300 personas fueron atendidas en el programa de salud mental de nuestro consultorio. O el número de asistentes a los eventos artísticos. El indicador de producto es, bueno, ¿cuántos tickets vendimos para la cantidad de personas que entraron a nuestro concierto? Y hay indicadores de resultado que son a nivel del cumplimiento del objetivo general o de los objetivos específicos de nuestro proyecto y que implican un mejoramiento en la población objetivo. Así como en el proyecto de ejemplo tenemos que hay una capacitación donde esperamos capacitar a 10 personas. Bueno, ¿logramos capacitar a estas 10 personas o no? Y vamos a tener que medirlo. Criterios para construir indicadores. Un indicador debe cumplir en principio con dos siguientes características. Uno, debe existir una relación entre dos o más variables. Es decir, tiene que haber un dato A y un dato B, o puede haber un dato A, B, C, D, pueden haber varios, pero al menos dos, un dato A y un dato B, que tienen que tener una relación entre uno y otro. Y el indicador debe estar contextualizado al menos geográfica y temporalmente, es decir, cuando utilicemos el indicador lo que vamos a hacer es medir algo. Por lo tanto,
cuando midamos ese algo, tiene que tener una contextualización geográfica, es decir, vamos a medir, vamos a utilizar este indicador para este punto en específico de todo el proyecto o en este momento específico de todo el proyecto. ¿Cómo logramos? Cuando hablamos de los tipos de indicadores de proceso, producto o resultados, también dijimos que tenían una bajada que podía ser de eficacia, eficiencia, economía y calidad. Por lo tanto, no es que existan tipos de indicadores de proceso, eh, o sea, que existen estos 7 tipos, o sea, 4, 7, 7 tipos de indicadores, sino que cada uno de estos de proceso, producto, resultado, tienen una aplicación en eficacia, es decir, existe un indicador de eficacia que está relacionado al proceso, un indicador de eficacia relacionado al producto o un indicador de eficacia aplicado al resultado. Por lo tanto, ejemplos de identificadores de eficacia, por ejemplo, un indicador de deserción, y aquí vemos ya en específico cómo se construye un indicador que es el número de desertores multiplicado por 100 dividido por el total de alumnos. Y aquí vemos que existen dos, dos componentes del indicador, que es el número de desertores y el total de alumnos. Sabemos que, por ejemplo, en una sala de clases hay 45 estudiantes y existen 5 desertores. Por lo tanto, el indicador va a ser 5 por 100 dividido 45. Y ahí tenemos un número y un producto numérico y que nos dice, bueno, al momento de hoy vamos a medir el número de desertores de este curso, de este colegio, de esta comuna en este país. Lo mismo vamos a ver con las denuncias resueltas, inspecciones técnicas, siempre pensar que existe una relación entre un número específico respecto de un total, y ese total va a estar determinado por un tiempo o espacio. Por lo tanto, el total de alumnos, sabemos que el total de alumnos son la cantidad de estudiantes que están inscritos en el curso. El total de denuncias son las que se reciben en un periodo en específico. El total de instalaciones nuevas es de las que existen actualmente y así. Por lo tanto, cuando hablamos de eficacia es si es que el número que estamos desarrollando tiene sentido con un total que está determinado por el proyecto. Los ejemplos de indicadores de eficiencia podemos determinar igual, pueden confundirse la eficacia con la eficiencia. Cuando hablamos de eficacia, hablamos de resultados, es que efectivamente se hizo o no se hizo, si se logró o no se logró. Por lo tanto, si hablamos de deserción, lo que queríamos era reducir, no, era aumentar la tasa de asistencia. Vamos a tomar el número de asistentes respecto del total, en este caso se toma al revés, se toma el número de desertores, pero pensemos que aquí dice el número de asistentes por 100 dividido el total de alumnos. Si lo que queríamos era mejorar, aumentar en un 30% la tasa de asistencia, tenemos que tomar los indicadores y ver si es que efectivamente respecto de un indicador anterior, es decir, teníamos que 30 de los 45 alumnos realmente asisten a clases. Es decir, si queremos aumentarlo en un 30%, tenemos que considerar de que a ese 30 hay que aumentarle un 30% adicional, o puede ser un 30% respecto al total. Hay que identificar y siempre comparar respecto de un número anterior para poder identificar. Por lo tanto, eficacia es se logró o no se logró. Y eficiencia es que con los recursos que tenemos, si efectivamente estamos logrando lo que tenemos que realizar. Así, por ejemplo, si nuestro proyecto tiene que ver con fiscalización, el número de fiscalizaciones que hemos realizado respecto del total de fiscalizadores nos ayuda a identificar algo o no. Es decir, puede que si tenemos 20 fiscalizadores y durante este último mes hicimos 150 fiscalizaciones, bueno, tiene sentido tener 10 fiscalizadores si es que esas 150 fiscalizaciones se pueden hacer con menos fiscalizadores o con más fiscalizadores. Eso es eficiencia, es medir si es que los recursos que estamos invirtiendo en tal objetivo, en tal actividad, tienen un resultado que sea medible y que nos ayude a identificar si se están haciendo bien las cosas o no.
O, por ejemplo, de gastos administrativos, del total de gastos administrativos, en porcentaje del total del gasto, lo estamos cumpliendo o no. Si es que teníamos pensado, no sé, que el 5% de nuestro proyecto sean gastos administrativos, bueno, vamos a medir temporalmente si es que estamos logrando que sea el 5% o no. Por lo tanto, vamos a ver si es que existe eficiencia dentro del proyecto. Y si es que no la existe, bueno, vamos a meternos y ver por qué no estamos logrando la eficiencia en nuestro proyecto. Ejemplos de indicadores de economía, tiene que ver específicamente con presupuesto, con dinero, etcétera. Por lo tanto, de recuperación de créditos, por ejemplo, el dinero recuperado del total del dinero prestado. Por ejemplo, si es que yo le presté 100 lucas a mi prima, ¿cuánta plata mi prima me devolvió? No, me devolvió 30 lucas, faltan 70 lucas. O sea, yo tengo un indicador de que tengo solo un 30% de avance del total de lo que yo le presté. O si la meta de mi proyecto era conseguir 150 millones para construir la cancha de voleibol, tengo recién solo 70 millones, por lo tanto me faltan otros 80 por lograr el total de presupuesto que necesito para mi proyecto. Indicadores de calidad. Esto tiene que ver con las evaluaciones de nuestro proyecto. En general, los proyectos tienen que contemplar evaluación y se realizan habitualmente a partir de encuestas, por lo tanto, hay que ver si es que la cantidad de personas que se atendieron con nosotros en estos operativos de salud en Puerto Montt se creen que fue buena la atención o que efectivamente les ayudó en lo que necesitaban. Respecto del total de personas encuestadas, vamos a ver si es que tenemos buena calidad en nuestro producto y podemos identificar de que nuestro producto o nuestros servicios tienen buena calidad si es que tenemos más de un 75% de buena evaluación. O lo podemos medir en el total de reclamos recibidos o si es que logramos realizar la prestación, el servicio o entregamos el producto dentro del plazo establecido. Si, por ejemplo, mi negocio tiene que ver con vender pizzas, si es que yo entregué, cuánto porcentaje de todas las pizzas que entregué realmente las entregué a tiempo de lo que yo había prometido, etcétera. Vamos entonces con el ejemplo para terminar la clase, el ejemplo que tenemos aquí de nuestro proyecto. Tenemos que en el resultado esperado 1, que es capacitar a 10 profesionales, nuestra meta es lograr al menos que el 90% de los profesionales se capaciten. El indicador que va a estar relacionado directamente con la meta, porque la meta ya tiene un porcentaje, por ejemplo, tenemos que el indicador de resultado, el indicador de la meta es que el número de personas capacitadas dividido por el número total esperado, que son 10 por 100. Por lo tanto, si teníamos que se capacitaron 8 personas de las 10, tenemos 8 dividido en 10%, tenemos que es un 80%. Y nuestra meta era 90. Eso quiere decir de que no logramos la meta. Y es así, puro y duro. Es sí, no, es súper binario la utilización de indicadores. Es lo logramos o no logramos. Y ese lo logramos o no lo logramos tiene que estar relacionado a una meta o a un resultado esperado. Lo mismo con los siguientes indicadores, por ejemplo, el número de test aplicado respecto del total que esperábamos aplicar, un porcentaje, cuántos aplicamos realmente. Lo mismo con las personas derivadas a los centros de salud, a los servicios de salud, el número de personas con resultados alterados derivados al servicio de salud, dividido por el número total de personas con resultado reactivo o alterado por 100. Es decir, si es que si teníamos 30 personas con algún resultado alterado. De esas 30, 25 se vincularon con el servicio de salud al que los derivamos, por lo tanto el indicador es 25 dividido en 30 por 100. Y ahí tenemos el indicador de cuántas personas efectivamente fueron derivadas o no. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver las actividades del proyecto y cómo se sigue desarrollando el resto de nuestro proyecto. Pero al menos me interesaba que pudieran saber la distinción entre objetivo general, que es lo que queremos lograr en grueso de nuestro proyecto, los objetivos específicos es cómo vamos a desarrollar,
cómo vamos a implementar ese proyecto, la descripción de la población objetivo. Es muy importante saber quiénes son las personas a las que vamos a beneficiar, qué características tienen. Tiene que haber un diagnóstico donde identifiquemos causas, problemas y consecuencias de el problema que hemos identificado o el problema que queremos solucionar. Vamos a localizar la iniciativa, es decir, dónde vamos a realizar este proyecto con resultados esperados muy concretos, metas que estén relacionadas a los resultados o productos relacionados a los resultados o metas relacionadas a los productos. Y por último, indicadores de resultado es cómo vamos a medir si es que hemos logrado la meta o hemos logrado los resultados o hemos logrado los productos que teníamos pensado en nuestro proyecto. ¿Alguna duda? Por mi parte no, Yanko. ¿No? Súper. No, bien, todo claro. Gracias. Súper. Hola, Hola Luis. por favor, ¿me puedes enviar ese material, porfa? Ya lo envié, ya están los correos. Revisa si es que te llegó. Lo envié 2 minutos antes de empezar la clase. Revisa el tiro porfi a ver si llegó. Si no, para enviarlo nuevamente. Sí, están. En mi correo está. Súper. Luis debió haberte llegado. Si no te llegó, avísame y te lo envío nuevamente. En el mío están. Buenísimo. Sí, sí están. ¿El de este solamente de esta pura clase o están los de la clase pasada también? Está también el de la clase pasada. Ok. Y el viernes les comparto la última PPT también con los últimos materiales que vamos a ver de esa última clase. Ya, genial. Muchas gracias, Yanku. Listo. Que les vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Chao. Chao, chao.